Bienvenidos a Audible. Espasa presenta Resetea tu mente. Descubre de lo que eres capaz. Del doctor Mario Alonso Puig. Narrado por el autor. No puedes despertar de un programa si no sabes que estás dentro de él. Dedico este libro a todas aquellas personas que tienen un profundo anhelo de libertad y saben que hay algo en su interior que deben dejar marchar para que algo nuevo y transformador empiece a emerger. Introducción. Un ser humano es parte de un conjunto que es el universo, una parte limitada en el tiempo y el espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sus sentimientos, como algo separado del resto. Esto es solo una ilusión óptica de su consciencia. Albert Einstein. Cuando en 1981 las investigaciones del profesor Roger Sperry fueron reconocidas como para que se le otorgara el Premio Nobel de Medicina, el mundo todavía no era consciente del alcance de sus descubrimientos. Lo que él y sus colegas, sobre todo el doctor Michael Gazzaniga, demostraron es que, asociada al cerebro humano, no había una única mente, sino dos. Esto no tendría más relevancia si no fuera porque ambas están con frecuencia enfrentadas. Las conclusiones de las investigaciones del doctor Sperry y su equipo tienen una repercusión enorme a la hora de entender mejor todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, desde la forma en la que percibimos las cosas, hasta nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. El conflicto que existe entre esas dos mentes repercute en la relación que establecemos con nosotros mismos, con los demás, y tiene implicaciones importantes en la salud y en el nivel de prosperidad que disfrutamos. A través de este audiolibro te invito a que me acompañes en un viaje de descubrimiento. Hay un enorme potencial dormido en cada uno de nosotros, y el desafío es saber cómo acceder a él y despertarlo. Si queremos cambiar la forma de pensar, de sentir y actuar, para traer a nuestra vida un nuevo nivel de salud, bienestar, abundancia y felicidad, hemos de descubrir eso que hasta ahora se había mantenido oculto. En todos nosotros existen cosas de las que sí nos estamos dando cuenta, y otras de las que no. No somos conscientes de las imágenes internas que proyectamos constantemente acerca de nosotros mismos, de los demás y del mundo. Si viéramos esas imágenes, entenderíamos por qué nos alteramos por cosas que para nosotros no tienen sentido. También comprenderíamos por qué a veces somos tan hábiles a la hora de ejercer ese autosabotaje que nos priva de cualquier opción de éxito cuando queremos alcanzar determinadas metas. Prestamos atención a lo que se está proyectando en la pantalla de nuestro consciente y estamos completamente ciegos a lo que se está proyectando en la pantalla de nuestro inconsciente. Por eso no entendemos por qué nos sentimos como nos sentimos. Resetea tu mente. Quiere ayudarte a que accedas a eso que se está proyectando en la pantalla de tu inconsciente. Entenderás por qué reaccionas como reaccionas y te darás cuenta de lo que necesitas entrenar para ser alguien que, en lugar de reaccionar, responda. En eso radica tu libertad creativa. Si no comprendes lo que está sucediendo dentro de ti, si no lo ves, es difícil que puedas gestionarlo. A lo largo de este audiolibro vas a familiarizarte con la manera en la que operan tus distintas mentes en su relación, no solo con determinadas regiones de tu cerebro y tu cuerpo, sino también con el universo. Comprobarás que esas mentes tan divididas y enfrentadas tienen un lado oscuro y un lado luminoso. Esto no significa para nada que uno de dichos lados sea malo y el otro bueno. Solo que hay uno que está oculto a la consciencia y el otro no. Cuando la consciencia abraza ambos lados y los integra, emerge algo nuevo y extraordinario a lo que llamamos consciencia unificada o despertar.
También verás que cuando no te sientes capaz de resolver un problema o de hacer frente con éxito a un desafío complejo, la verdadera explicación a lo que te pasa no la vas a encontrar en una supuesta falta de recursos, sino en el hecho de que estás en un estado mental en el que esos recursos que necesitas para tener éxito no los tienes en ese momento disponibles. El agua en estado líquido, la nieve, el hielo y el vapor de agua son lo mismo, agua, y sin embargo se encuentran en un estado diferente. El agua líquida la puedes beber, en la nieve puedes esquiar, sobre el hielo puedes patinar, y el vapor puede desplazar un barco o mover poderosas turbinas. Esto se aplica igual a los seres humanos. Hay estados en los que emergen grandes recursos y otros en los que no. Que no los despleguemos cuando más los necesitamos no significa que no dispongamos de ellos por más que dé la impresión de que eso es así. Hay otra posible explicación, y es que esos recursos estén dormidos. El camino para reclamar nuestro verdadero poder interior y vivir en libertad no es fácil, porque con frecuencia no queremos sentir nuestros sentimientos, y por eso hemos desconectado de ellos, deshumanizándonos. Pasar de un mundo conocido y familiar a uno que no lo es, y cambiar la mirada enjuiciadora por una contemplativa, es un gran reto. Dejar de querer controlar y abrirse a un dejarse hacer es, sin duda, exigente. Dejar atrás aquello que nos limitó en el pasado para que puedan hacer un presente y un futuro, que no sean una simple proyección del pasado, va a pedir de nosotros un alto grado de valentía, determinación y compromiso. Quiero ofrecerte un ojo inteligente, para que veas con claridad lo que puede estar sucediendo sin que te estés dando cuenta. Elegí seguir el camino de la medicina hace ya medio siglo, y desde entonces he buscado formas de reducir el sufrimiento humano. Hoy padecemos pandemias, cambios climáticos severos, rivalidad entre naciones, desencuentros políticos y sociales, y creemos que son cosas que nos vienen de fuera y sobre las que no tenemos ninguna capacidad de control. ¿Y si esto no fuera así? ¿Y si no viéramos el mundo que es, sino el mundo que somos, el mundo que proyectamos? Si decidimos ser ese cambio que queremos que haya en el mundo, hemos de descubrir qué transformación es necesaria que suceda, tanto individual como colectiva. Para conseguirlo, podemos desarrollar el interés, la curiosidad y la audacia de dirigir nuestra mirada hacia ese interior que nos revele la verdad acerca de nosotros mismos. Sé que el recorrido que te animo a seguir no es fácil, y por eso la pregunta que te invitaría a hacerte antes de emprender esta gesta de autodescubrimiento y reinvención no es ¿cuánto me va a costar?, sino ¿hasta dónde me puede llevar? Es mi ilusión que te lleve hasta donde puedes y mereces estar. Un mundo de abundancia y felicidad. Madrid, enero del 2021. 1. El cerebro humano y nuestros sistemas operativos. Comprender cómo funciona el cerebro humano tiene una extraordinaria importancia para entender la vida mental. En este sentido, hay investigaciones muy sofisticadas que empezaron en el siglo XIX en la llamada Escuela de Viena y que nos desvelaron aspectos fundamentales sobre la importancia que juega el inconsciente en nuestras vidas. Siempre ha habido, por otro lado, un marcado interés en conocer cuáles eran las estructuras cerebrales sobre las que se sostenían determinadas funciones mentales. Funciones tales como el pensamiento, el habla o las emociones. Ya el gran Theodor Maynard, en la Clínica Psiquiátrica de Viena, hacía autopsias para encontrar una correspondencia entre ciertas patologías mentales y algunas alteraciones cerebrales. La comprensión de que hay toda una vida mental de la que no somos en absoluto conscientes permitió que grandes científicos y médicos
como Joseph Breuer y Sigmund Freud en Austria, Charcot en Francia, Carl Gustav Jung en Suiza o Milton Erickson en los Estados Unidos, descubrieran caminos apasionantes para contactar con ese mundo oculto y desconocido que era el inconsciente humano. El interés por un mundo inconsciente que está tomando siempre decisiones en nuestras vidas, sin que nos percatemos de que las toma, no ha parado de crecer. Poder entender de una forma sencilla y a la vez profunda cómo está organizado el cerebro y la manera en la que sus distintas estructuras recogen información, la procesan y deciden un curso de acción, nos va a permitir gestionar mejor la mente y por consiguiente también nuestra vida. Para ello vamos a explorar los sistemas operativos que están afectando a lo que percibimos, a lo que pensamos y a lo que hacemos. Denominamos sistema operativo al software principal de un sistema informático. El sistema operativo gestiona los recursos del hardware, la estructura física del ordenador, y a su vez permite que otros programas puedan funcionar. El sistema operativo sería un metaprograma, es decir, un programa que soporta otros. El sistema operativo maneja, por tanto, todos los programas del ordenador. Hemos de distinguir en lo que a la mente humana concierne, no uno, sino 4 sistemas operativos que dan soporte a su vez a otros programas y que utilizan los recursos de los que disponemos los seres humanos. Cada uno de esos sistemas operativos tiene programas que recogen un tipo de información que es diferente según del que se trate. Cada uno da soporte a un programa que valora esa información de cierta manera y decide qué acciones quiere que se emprendan para conseguir unos determinados objetivos. A su vez, cada sistema operativo ha de dar soporte a otro programa que ejecute, que lleve a cabo la decisión tomada. Todos sabemos que la comparación de un ser humano con un ordenador puede no ser la más adecuada, y sin embargo tendría sentido si tuviéramos en cuenta los siguientes elementos. El hardware en nosotros, los seres humanos, no solo sería el cerebro y el cuerpo, sino también el universo en su conjunto. Tanto la parte material que se ha manifestado en el mundo de la forma, la materia, el tiempo y el espacio, y la parte que no se ha manifestado y que, sin embargo, también existe aunque no la captemos con los 5 sentidos. El sistema operativo incluiría una serie de programas biológicos y mentales que estarían en una interacción constante con todo lo existente, se haya manifestado en la realidad física o se encuentre en una realidad no física. Los distintos sistemas operativos dan soporte a otros programas que curiosamente pueden no tener objetivos compartidos, haciendo que dichos programas rivalicen entre sí para alcanzar sus objetivos particulares. Aunque esto llega a sorprender, cuando lo estudiemos con un mayor detalle, nos iremos dando cuenta de hasta qué punto la manera en la que funcionan los distintos sistemas operativos explica de forma muy clara determinados aspectos de la conducta. El llegar a conocer y comprender cómo funcionan los sistemas operativos nos va a permitir tener la capacidad de intervenir para corregir algunas de las disfuncionalidades que ellos mismos generan. Los sistemas operativos de los que hablamos son inteligentes y lo que buscan es generar en nosotros esa capacidad que es necesaria para llegar a adaptarnos de una manera adecuada a esa realidad exterior-interior con la que estamos en contacto. Para ello, estos sistemas han de utilizar una serie de sensores que les permitan captar información tanto del mundo exterior como de nuestro mundo interior. Además, cada uno de ellos ha de ser capaz de separar, de leer, de escoger entre toda la información que recibe, aquella que considera más relevante para llevar a cabo de forma adecuada sus funciones específicas. Una vez que se han recibido los datos, se han escogido los más relevantes, lo que cada sistema operativo hace es decidir un curso de acción. Esa decisión ha de estar encaminada a conseguir 3 objetivos fundamentales.
sobrevivir, adaptarse a los cambios, favorecer un crecimiento, una evolución, una maduración que maximice las posibilidades y potencialidades del individuo en cuestión. Podemos decir que un sistema operativo es funcional cuando cumple estos tres objetivos y que, cuando no los cumple, es disfuncional. Un sistema disfuncional es aquel que dificulta o evita que el individuo sobreviva, que se adapte a las situaciones de cambio o que pueda evolucionar para maximizar sus posibilidades y avanzar en su camino a la plenitud. Si un sistema operativo no es capaz de captar una determinada información, de saber leerla y evaluarla correctamente, o si no favorece decisiones y conductas que faciliten la supervivencia, la adaptación o la evolución del individuo, entonces ese sistema operativo está fallando. Para actuar de una forma adecuada en un determinado entorno, es necesario llegar a conocer dicho entorno, saber cómo opera, descubrir cuáles son los patrones dominantes y de qué manera estos nos afectan. 2. Las distintas maneras de conocer. El ser humano dispone de 5 maneras de conocer tanto la realidad exterior como la realidad interior. 1. La razón. La razón le da a un sistema operativo la capacidad de pensar, de reflexionar, de formar conceptos y de poder explicarlos. A la razón se le debe la capacidad de abstracción, lo que significa extracción de determinadas características o rasgos de aquello que se observa. La palabra silla es, por ejemplo, una abstracción en la que se extraen los rasgos fundamentales que tienen todas las sillas. Igual pasa con palabras como caballo, nube o planta. Conoces uno y ya puedes distinguir todos. 2. Los sentimientos. Los sentimientos le dan al sistema operativo la capacidad de evaluar esa información que recibe, de valorarla, de discriminarla, de atribuirle una importancia concreta. Si la razón nos dice lo que es algo determinado, los sentimientos nos dicen si ese algo es agradable o no lo es y qué relevancia tiene en nuestra vida. 3. Las sensaciones. Las sensaciones le dan al sistema operativo la capacidad de entrar en un contacto directo y sensorial con una realidad precisa. Es un ver, un oír, un oler, un gustar o un tocar dicha realidad. 4. La intuición. La intuición le da al sistema operativo la capacidad de captar y leer realidades muy profundas, que están más allá del pensamiento, del sentimiento o de la sensación. La revelación entraría por este canal de la intuición. Ludwig van Beethoven, el genial compositor alemán, decía que a él la música le era revelada. Los propios místicos, sean de la tradición que sean, han entrado a través de la intuición en contacto con unas realidades a las que denominamos suprasensoriales, es decir, que van más allá de los sentidos. Hay por consiguiente un nivel de intuición que está captando información que nos llega por los sentidos sin que seamos conscientes de ello. Hay también otro nivel mucho más sofisticado de intuición, que es capaz de recibir información de dimensiones que escapan por completo a la razón. Jung se refería a este tipo de intuición cuando hablaba de los sueños colectivos, en los que una persona conectaba con un saber ancestral de la humanidad, al que él denominó inconsciente colectivo. 5. La imaginación. La imaginación le daría al sistema operativo la capacidad de conectar con un mundo de infinitas posibilidades y dar lugar a la manifestación de una nueva realidad que previamente no se habría materializado en el mundo de las formas. Ambas,
intuición e imaginación trabajarían a un nivel suprasensorial y tendrían diferentes niveles de sofisticación. La imaginación tiene dos niveles en su relación con la creatividad. El más básico de ellos consistiría en la creación de algo nuevo, como, por ejemplo, una obra de pintura o un nuevo diseño arquitectónico. El otro nivel de la imaginación correspondería a la capacidad de manifestar en el mundo de la materia, de los sentidos y de las formas, algo que previamente estaba en un mundo energético, más allá de la materia, del tiempo y del espacio. Es decir, la intuición captaría y la imaginación crearía, manifestaría. 3. Los sensores, esas antenas que nos conectan a todo y con todo. Existen tres clases de sensores que los sistemas operativos poseen para evaluar la información del exterior. Órganos de los sentidos externos: vista, oído, gusto, tacto, olfato. Órganos de los sentidos internos: interocepción. Captaría señales de las vísceras, los tejidos y las células. Y propiocepción. Captaría señales de los músculos, tendones, fascias y ligamentos. Órganos de captación suprasensorial, que posiblemente reaccionan a diferentes tipos de frecuencias energéticas. Si bien esto pertenecería al mundo más esotérico, aclararían ciertos fenómenos que no se podrían explicar de otra manera. Entre esos fenómenos, hablaríamos de las premoniciones. El propio Jung, en un viaje de tren, tuvo una visión de una ola gigantesca de sangre que lo iba englobando todo. Aquello fue tal vez una premonición de lo que se convertiría en la Primera Guerra Mundial. En la literatura hindú, Ajna, el sexto chakra o tercer ojo, cuando se abre, permite superar el velo de las apariencias y percibir una realidad más profunda. Es decir, que todos los seres humanos disponemos de 5 maneras de conocer tanto el mundo interior como el mundo exterior. Además, disponemos de 3 tipos de sensores que recogerían información para que la razón, los sentimientos, las sensaciones, la intuición y la imaginación pudieran utilizar su capacidad de separar, de leer, de escoger, de valorar, de decidir y de actuar para poner en marcha aquellas conductas que favorezcan la supervivencia, la adaptación a los cambios y una evolución que despliegue nuestro potencial y nos permita alcanzar la plenitud. Los sensores y las 5 maneras de conocer están integrados de una determinada manera en los 4 sistemas operativos. Cada uno de ellos recibe información de distintos receptores, la procesa de una forma específica y lanza su propuesta para que se siga un curso de acción concreto. Dado que estos 4 sistemas operativos son esenciales para la supervivencia, nuestra adaptación y nuestra evolución, el hecho de que funcionen o no de modo adecuado tiene un enorme impacto en todos los aspectos de la vida, desde nuestra supervivencia física hasta nuestra prosperidad, bienestar y felicidad. De ahí que su importancia sea tan grande. Los 4 sistemas operativos se asientan en estructuras físicas distintas, aunque estén interconectadas entre sí. Además, al menos uno de esos 4 sistemas, que se encontraría en el hemisferio cerebral derecho, estaría conectado con la dimensión suprasensorial o espiritual de la existencia. Los sistemas operativos están situados en el hipotálamo, el sistema límbico, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. Aunque los 4 buscan de alguna manera cubrir los 3 objetivos que hemos visto, supervivencia, adaptación y evolución, cada uno de estos objetivos tiene una mayor o menor relevancia y un significado diferente
dependiendo del sistema operativo del que se trate. Hipotálamo. Para el hipotálamo, la supervivencia significa comer y evitar que te coman. La adaptación significa reconocer cambios que afecten a la supervivencia física y buscar formas de adaptarse a ellos. La evolución, la maximización de posibilidades, implicaría la reproducción para transmitir los genes a las siguientes generaciones. Sistema límbico. Para el sistema límbico, la supervivencia no solo implicaría comer y evitar ser comido, sino además lograr la generación de vínculos afectivos. La adaptación significaría aprender las reglas y normas culturales que existen y que son necesarias para que la cultura en la que vivimos nos acepte. Para el sistema límbico, la evolución significaría la capacidad de estar más conectado con el placer y menos con el sufrimiento. Hemisferio izquierdo. Para el hemisferio izquierdo, la supervivencia implicaría la permanencia de nuestras ideas, de nuestro punto de vista, de nuestras creencias a lo largo del tiempo. La adaptación implicaría el conocimiento científico de lo que existe en una determinada realidad para describirlo, conceptualizarlo, saber bajo qué principios opera y poder así manipularlo, utilizarlo. Para el hemisferio izquierdo, la evolución significaría utilizar la ciencia y la tecnología que de ella deriva para crear sociedades con un mayor grado de bienestar. Hemisferio derecho. Para el hemisferio derecho, la supervivencia implicaría el reconocimiento de nuevos patrones en entornos que son cambiantes e inciertos. La adaptación significaría el desarrollo de la cooperación a base de empatía y voluntad de encuentro. La evolución significaría la superación de la dualidad y el encuentro con la dimensión más profunda de la existencia. En palabras del gran psicólogo norteamericano Abraham Maslow, sería lo que él denominó la autorrealización. Los budistas hablarían del despertar, y en el cristianismo sería referencia al encuentro con Dios. 4. La importancia de saber qué hacer en los momentos clave. La función principal de los 4 sistemas operativos es saber qué hacer en las distintas circunstancias en las que los seres humanos nos encontramos para así maximizar las posibilidades de sobrevivir, de adaptarnos a situaciones de cambio y evolucionar. En un árbol, por ejemplo, sus sistemas operativos tendrían que ser capaces de favorecer que éste no muriera, que se pudiera adaptar a diferentes características ambientales y que pudiera crecer hasta alcanzar su máximo desarrollo, su mayor grado de madurez. Lo mismo sucede en un ser humano, aunque con un nivel de sofisticación muchísimo mayor. Si alguno de los sistemas operativos no sabe lo que hay que hacer, entonces se pone en riesgo la supervivencia, la capacidad de adaptarnos a los cambios o nuestra evolución personal. Por eso es esencial que los 4 sistemas operativos reciban la mayor cantidad de información que sea relevante y que además sepan procesarla, leerla y valorarla en su justa medida. También es fundamental que una vez procesada tomen la decisión más adecuada y pongan en marcha la acción más eficiente y eficaz para obtener el resultado buscado. Sabremos que la actuación de cada sistema operativo ha sido la adecuada, se ha sabido qué hacer para protegernos de un peligro que atenta contra nuestra supervivencia. También habrá mostrado su eficiencia un sistema operativo, se ha sabido qué hacer para que hayamos podido adaptarnos a una situación nueva. Y finalmente, sabremos que un sistema operativo ha cumplido adecuadamente su función, se ha sabido qué hacer para favorecer que crezcamos, que evolucionemos, que maduremos y florezcamos como seres humanos. Por todo ello, los sistemas operativos han de ser capaces de protegernos de los peligros y de descubrir las oportunidades. Solo si nos protegen de determinadas situaciones de peligro y aprovechan las oportunidades existentes, oportunidades que no siempre son obvias, vamos a tener más opciones de sobrevivir, adaptarnos y florecer. Cada sistema operativo
ha de saber qué información buscar y cómo buscarla. También tiene que saber reconocer aquella que existe en su entorno y que ya está disponible si se presta suficiente atención. ¿Qué información buscar? Esta es una pregunta que se responde desde el análisis y la reflexión. ¿Dónde buscarla? Es una pregunta que se responde desde la indagación y la exploración. ¿Qué información hay ya disponible en el entorno inmediato? Es una pregunta que se responde a través de la atenta observación. Si un sistema operativo no está de entrada haciéndose estas tres preguntas, es muy difícil que los sensores correspondientes capten ningún tipo de información que exista, sea relevante o no. Sabiendo que el ojo es uno de nuestros sensores, ¿cómo vamos a captar ninguna información visual relevante si lo tenemos cerrado o si simplemente estamos mirando donde no tenemos que mirar? Si por otra parte el ojo está captando una determinada información, pero no se sabe leer, valorar, interpretar correctamente, entonces no será de poca utilidad disponer de tal información. Si el sensor capta la información, es adecuadamente leída, valorada e interpretada, pero no llega a los centros de decisión y de actuación, entonces no podrá ser aprovechada. Por eso, hay que considerar la existencia de una serie de obstáculos para que podamos sobrevivir, adaptarnos o florecer. Estos obstáculos, de alguna manera, estarían hackeando uno o varios sistemas operativos. Los sensores no están captando adecuadamente la información, bien porque no están activados, bien porque estando activados no están orientados en la dirección correcta. La información que llega no es valorada, interpretada de una manera correcta. Hay un alejamiento entre esa valoración, esa interpretación y lo que realmente representa. Los centros de decisión no actúan según dicha valoración, bien porque no les llega, bien porque dan prioridad a otro tipo de decisiones que consideran más relevantes. Los centros de ejecución no actúan sobre la decisión que se ha tomado. Hay algo que interfiere entre el saber lo que hay que hacer y el llegar a hacerlo. O no actúan durante un tiempo lo suficientemente largo como para conseguir los resultados que se buscan. A todo esto, los sistemas operativos han de conseguir sus objetivos con el menor consumo de energía y el menor desgaste posible. Es importante reseñar una vez más que los 4 sistemas operativos, cada uno por su cuenta, quieren cubrir sus particulares propósitos. 5. Compañeros de equipo o rivales. Dado que los 4 sistemas operativos operan en un único ser humano, todos ellos en su conjunto han de conseguir lo siguiente: saber priorizar en cada momento si el objetivo fundamental de ese ser humano es sobrevivir, adaptarse o evolucionar, y aunar sus esfuerzos en que ese objetivo se consiga. No interferir unos con otros, rivalizando para conseguir los objetivos propios sin tener en cuenta la relevancia de cada objetivo en unas circunstancias determinadas. Conocer los 4 niveles de los que hablamos en el capítulo anterior y en los que un sistema operativo puede ser hackeado es de gran importancia para favorecer que cualquiera de ellos sea plenamente funcional. Recordemos que la percepción no es algo que simplemente nos sucede, sino que es un proceso creativo en el que combinamos la información que recibimos con las experiencias previas y la interpretación que hacemos de lo que sucede. Recordemos además que la percepción que tenemos de algo depende de la perspectiva desde la que miramos. No se ve lo mismo desde la base de una montaña que desde la cima. Cada uno de los 4 sistemas operativos observa la realidad desde una perspectiva diferente y por eso puede contemplar cosas distintas. Todo ello pertenece a la misma realidad. Y sin embargo, para cada sistema operativo la realidad existente es la que él puede contemplar y no otra. El observador determina la realidad observada.
Si una persona observara su mundo interior y el exterior desde la perspectiva del hipotálamo, sería completamente distinto lo que vería a si observara esa misma realidad desde la perspectiva del sistema límbico, del hemisferio izquierdo o del hemisferio derecho del cerebro. Esto no supone un problema, sino todo lo contrario. Si las 4 perspectivas se integraran de manera adecuada, tendríamos acceso a 4 aspectos diferentes de la misma realidad. El problema es que si las 4 entran en conflicto, uno solo se relacionará con aquellos aspectos de la realidad que surjan de aquella perspectiva que se convierta en la dominante. Hace muchos años, se percibía un universo donde todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. Nicolás Copérnico, en el siglo XV, ofreció una nueva perspectiva y con ello sacó a nuestro planeta del centro del universo. En el siglo XIX, Sigmund Freud mostró hasta qué punto la conducta estaba influida por el inconsciente. Al ofrecer esta nueva perspectiva, desde la que observar los fenómenos mentales, se produjo un avance significativo en el tratamiento de ciertas enfermedades como la histeria. En este audiolibro, vamos a explorar cómo podemos cambiar nuestra perspectiva para ver aquello a lo que normalmente estamos ciegos. Las mismas preguntas que nos hacemos pueden cambiar la perspectiva desde la que miramos y, por consiguiente, aquello que somos capaces de observar. Cuando los seres humanos conseguimos integrar las 4 perspectivas, podemos observar tanto aquellas realidades superficiales y que están en el mundo de la materia, el tiempo y el espacio, como aquellas otras más profundas que están en el mundo de lo espiritual, lo infinito y eterno. Un ser humano que avance hacia su plenitud, hacia esa autorrealización de la que hablaba Maslow, es alguien que está poco a poco integrando los distintos modos de observar la realidad. Sin embargo, la división y el enfrentamiento de los sistemas operativos es con frecuencia la norma en nosotros, los seres humanos. Suele decirse que el ser humano utiliza un porcentaje muy pequeño de su cerebro. Esto no es así en todas las circunstancias, ya que para la realización de muchos tipos de actividades se requiere de la coordinación extensa de múltiples áreas del cerebro. Sin embargo, en lo que se refiere a funciones superiores del cerebro, el antagonismo entre los sistemas operativos puede hacer que el nivel de eficiencia que se consiga sea muy inferior al que se lograría si dichos sistemas operativos funcionaran de una forma integrada. Por eso construimos defensas internas para ocultar nuestras propias inconsistencias y racionalizamos. Encontramos justificaciones para no tener que hacer frente a las propias contradicciones. Todos estos conflictos internos entre nuestros sistemas operativos evitan que podamos utilizar las distintas capacidades y recursos de cada uno de ellos a la hora de resolver los problemas. Si consideramos la forma tan diferente en la que operan 2 de nuestros sistemas operativos, el que se sustenta en el hemisferio cerebral izquierdo y el que lo hace en el hemisferio cerebral derecho, nos daremos cuenta de que el sistema operativo del hemisferio izquierdo solo puede valorar algo si conoce su opuesto. Por ejemplo, solo puede valorar la paz si conoce la guerra. Sin embargo, el hemisferio derecho sí puede disfrutar de la paz sin ser realmente consciente de su valor, porque no conoce lo que es la guerra. Mientras que el hemisferio izquierdo valora el tener, el derecho valora el ser. Mientras que el izquierdo tiene una marcada tendencia a buscar lo que falta de algo, lo que es defectuoso e incompleto, y es el que pone los límites a nuestro potencial, el derecho ve la perfección de eso que ya somos. Podríamos decir que el sistema operativo del hemisferio izquierdo pone límites a nuestra naturaleza ilimitada. Es decir, nos acabamos acomodando a la propia incomodidad porque tenemos la certeza de que es el mejor mundo posible. Hablo de un mundo centrado en el tener más seguridad, más conocimiento, más control, más poder,
más estatus, más fortuna, más reconocimiento y más fama. Confunde el sistema operativo del hemisferio cerebral izquierdo, el mundo del bienestar asociado al tener, con el mundo de la felicidad asociado al ser. Para el sistema operativo del hemisferio izquierdo, serán la utilización del miedo y el uso de la fuerza los que logren los mejores resultados. Para el derecho serán el amor y la armonía los que lo consigan. No podemos caer en la tentación de buscar cuál de los dos hemisferios tiene razón y cuál está equivocado. Si se integran las funciones de ambos, emerge una nueva realidad que no estaba presente en ninguna de las partes. Si para el sistema operativo del hemisferio izquierdo, lo más relevante es el mundo del pensar y del conocer, para el derecho es el experimentar. No le interesa a este sistema el nombre de la cosa, sino la cosa misma, concreta y específica. No le interesa lo que significa o simboliza el concepto sofá, sino lo que se siente sentándose en uno determinado. El hemisferio izquierdo está más relacionado con el mundo de la materia y con la apariencia de las cosas, mientras que el derecho está más en relación con el mundo del espíritu y, por consiguiente, con la dimensión más profunda de las cosas. Dado que el ser humano está conectado tanto con el mundo de la materia como con el del espíritu, necesitamos de ambos hemisferios para movernos de una manera fluida. Si el hemisferio dominante es el izquierdo, tendremos cierto desinterés por las cosas del espíritu y nuestra perspectiva será en exceso materialista. Si el hemisferio derecho es el dominante, tendremos a desinteresarnos por las cosas de la materia y a buscar el alejamiento del mundo. Necesitamos seres humanos que integren ambos mundos y que sean capaces de vivir en el de la materia, pero con una perspectiva espiritual. Esto hará que lo elevado se pueda aterrizar y que la inspiración se convierta en practicidad. Sería ese punto donde una línea vertical se llegara a conectar con una horizontal. Dado que ambos hemisferios del cerebro desarrollan visiones diferentes de una misma realidad y que ambas visiones son complementarias, las mejores decisiones las vamos a tomar si aunamos las dos percepciones. Precisamente es en las áreas ventromediales del cerebro donde se unen la razón y la emoción. Estas áreas son claves en la toma de decisiones. La lesión de las mismas nos convierte en personas que podríamos tomar decisiones en un contexto puramente teórico, pero no hacerlo en un contexto real. El hemisferio izquierdo tiene autoconsciencia, esto es, puede tomar la suficiente distancia como para observarse a sí mismo. El hemisferio derecho no tiene autoconsciencia, no puede observarse a sí mismo y, por consiguiente, necesita al izquierdo para observarse. Esta autoobservación posee un gran poder transformador. Es cuando abandonamos el mundo conocido y familiar, centrado en la seguridad, el control, el estatus, la pertenencia al grupo y el reconocimiento, y pasamos a uno desconocido, cuando empezamos a sentirnos confusos, desnudos, vulnerables y perdidos. Por ello, en esos momentos hemos de encontrar algo que nos ayude a sentirnos confiados y seguros. 6. El id, ese dinosaurio que vive dentro de nosotros. El primer sistema operativo está en el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura muy pequeña del tamaño aproximado de un guisante grande, que se encuentra en la base del encéfalo. Se trata de una estructura muy antigua, que estaba ya presente en los dinosaurios y que, por supuesto, también está presente en los reptiles actuales. El hipotálamo está compuesto por una serie de núcleos que llevan a cabo funciones diferentes, y es una parte fundamental de lo que se considera como cerebro reptiliano, nombre que acuñó el doctor Paul MacLean.
El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales que más rápidamente madura en un recién nacido, sea un chimpancé, sea un ser humano. Su importancia es máxima, porque su función es asegurar las funciones vitales del organismo. El patólogo y humanista Carl von Rokitansky, de origen checo, fue la primera persona que ya en el siglo XIX dijo que el hipotálamo era el lugar desde el que se originaba esa reacción a la que un siglo después el doctor Hans Selye bautizaría como reacción de estrés. El hipotálamo es la estructura clave en el control de la homeostasis o equilibrio interno del organismo. Por eso ahí están el centro del hambre y el centro de la sed. Desde aquí también se regula la temperatura corporal, las funciones sexuales y la reacción al estrés. Al ser el hipotálamo el centro de control homeostático del organismo, nada sucede en el cuerpo de lo que no se entere. Sigmund Freud localizó los instintos primarios del hombre en el hipotálamo y lo denominó primero el ello y después el id, influido por la lectura de las obras de Nietzsche. El hipotálamo puede ser el origen de reacciones de extrema ira y ser el origen de la denominada úlcera de estrés o úlcera de Cushing, en honor de Harvey Cushing, un gran neurocirujano norteamericano. De alguna manera, el hipotálamo busca la satisfacción inmediata de una serie de necesidades, sin prestar demasiada atención a las consecuencias. Es un quiero esto y lo quiero ya. El desarrollo ulterior de estructuras del sistema límbico, como son los núcleos del septo y las amígdalas, en la segunda parte de la infancia y durante la niñez, servirían para modular dichas reacciones hipotalámicas, ya que al hipotálamo le falta precisión en su capacidad discriminatoria. De lo contrario, nuestra conducta sería totalmente impulsiva, siguiendo lo único que valora el hipotálamo y que es aquello que permite al organismo sobrevivir y procrear. Sin embargo, no todo es exactamente como parece, ya que para sobrevivir también es muy importante generar lazos afectivos que favorezcan la cooperación. Aunque el hipotálamo está enfocado en la supervivencia individual, también produce dos hormonas que son la oxitocina y la vasopresina, que tienen gran importancia en la generación de vínculos afectivos. Sin embargo, esta función hipotalámica es propia de los mamíferos y no de los reptiles. Serán los núcleos amigdalinos los que se desarrollarán posteriormente en el proceso evolutivo y que serán claves en la generación de verdaderos vínculos afectivos y en todo lo relacionado con la conducta maternal. Estos núcleos tendrán tanta relevancia que si no hay apenas contacto físico durante los primeros años de vida de los hijos con sus progenitores, la capacidad futura para ser resilientes, para poder hacer frente con éxito a situaciones estresantes, se verá muy mermada. 7. Lo que nos mueve como reptiles. La manera en la que funciona el sistema operativo del hipotálamo es la siguiente. El hipotálamo primero detecta una necesidad, que puede ser la de comer con el objetivo de mantener unos determinados niveles de glucosa en sangre. Esto es lo único que le interesa al hipotálamo. Obtener información de la situación del cuerpo, a través de lo que se conoce como interocepción, y que está mediada fundamentalmente por el nervio vago o décimo par craneal. Una vez que ha procesado esa información procedente del cuerpo, el hipotálamo decide un curso de acción. Lo que es muy notable en relación al hipotálamo es que cuando quiere cubrir una necesidad, la quiere cubrir ya, de forma inmediata. Recordemos la rabieta súbita de un niño pequeño cuando tiene hambre o sed. Es su hipotálamo el que está orquestando dicha rabieta. A medida que crecemos, vamos aprendiendo a modular esta demanda tan brusca e intensa del hipotálamo para que se cubran sus necesidades y se cubran ya. Para que el córtex cerebral, la parte más evolucionada del cerebro, y que es la encargada de poner en marcha nuestra conducta,
reaccione favorablemente ante la exigencia del hipotálamo, este tiene que poder influir de alguna manera en el córtex cerebral. La influencia la lleva a cabo el hipotálamo generando una sensación placentera cuando se cubren sus necesidades o una sensación desagradable cuando no se cubren. Todos tenemos experiencia de ese momento a media mañana en el que si no comemos algo nos sentimos mal y cuando comemos algo tenemos una sensación de profunda satisfacción. Esta experiencia afectiva y sensorial la ha generado el hipotálamo para hacerse oír por el córtex, que supuestamente decide lo que se hace. No olvidemos que el hipotálamo segrega una serie de opioides llamados endorfinas y que nos producen una intensa sensación placentera. Es la forma que tiene el hipotálamo de recompensarnos cuando hemos escuchado sus exigencias. Si la vida mental fuera una expresión exclusiva de la actividad hipotalámica, entonces estaríamos exclusivamente movidos por lo que mueve a los reptiles, y solo nos importaría comer, beber, reproducirnos, mantenernos seguros o buscar un sitio calentito en el que resguardarnos. En los mamíferos, y por supuesto en el hombre, hay diversas estructuras que tienen capacidad para influir de manera poderosa en el hipotálamo. Algunas de las más relevantes son la amígdala, los núcleos del septo y los lóbulos frontales. Una parte importante de la socialización es un proceso de control progresivo del hipotálamo para que modulemos la fuerza de los instintos. Sigmund Freud hablaba del hipotálamo como de esa fuerza instintiva brutal, puramente animal, reptiliana que existe en todo ser humano. 8. Nuestra transformación en mamíferos. El segundo sistema operativo lo encontramos en el denominado sistema límbico. Si bien el hipotálamo forma parte de dicho sistema, para mayor claridad lo dejaremos aparte. El sistema límbico es un conjunto de estructuras sumamente complejas que incluyen a los hipocampos, las amígdalas y los núcleos del septo, así como las múltiples conexiones que hay entre ellos. También hay partes de la corteza cerebral, como el cíngulo, el núcleo anterior del tálamo y la ínsula, que también se consideran parte del sistema límbico. El sistema operativo de las estructuras límbicas es diferente al del hipotálamo. Para el sistema límbico lo más relevante es descubrir y reconocer los peligros y las oportunidades. Buscar el placer, la satisfacción y huir del dolor, del sufrimiento. Generar lazos afectivos a través del contacto físico. El sistema límbico en la clasificación del Dr. Paul MacLean correspondería al cerebro de paleomamífero. Estos fueron los primeros mamíferos que existieron en la Tierra y que convivieron con los dinosaurios. Los reptiles tienen un sistema límbico muy rudimentario y no crean lazos afectivos con sus crías como sí hacen los mamíferos. Las reacciones de los reptiles están mediadas fundamentalmente por el hipotálamo. Por eso son muy bruscas e intensas. Al hipotálamo lo que le importa es defender al animal de los peligros, conseguir alimento, favorecer que regule su temperatura corporal y que se reproduzca. Tengamos en cuenta que hablamos de una de las estructuras más primitivas que existen en el encéfalo de los animales. Cuando más tarde en la evolución los paleomamíferos desarrollaron un sistema límbico, esto sin duda supuso una ventaja evolutiva. Tal vez ello contribuyó a que estos mamíferos no se extinguieran como sí les pasó a los dinosaurios, cuando un meteorito golpeó la Tierra hace unos 65 millones de años. El sistema límbico permite modular las reacciones del hipotálamo para que no sean tan bruscas y exageradas. Esto ya dijimos, es una ventaja evolutiva, pues en un entorno social dejarse llevar exclusivamente por los instintos no augura un buen futuro ni favorece para nada la cooperación, que es una excepcional ventaja competitiva. Como hemos comentado, hay pocas estructuras en el encéfalo que puedan ejercer una modulación sobre el hipotálamo, y entre ellas son los núcleos del septo y la amígdala pertenecientes
al sistema límbico y la corteza orbitofrontal los más destacados. Cuando el sistema límbico y específicamente la amígdala ve algo peligroso, manda de inmediato una señal al hipotálamo para que éste ponga en marcha la reacción de estrés. También manda señales al hipotálamo cuando, por ejemplo, se percibe una persona atractiva y se activa el deseo sexual. Al igual que el hipotálamo, el sistema límbico genera sensaciones placenteras en la corteza cerebral cuando se cumplen sus necesidades, o genera sensaciones de gran incomodidad cuando no se cubren. De la misma manera, el sistema operativo del hemisferio izquierdo, al tener acceso al sistema límbico, puede hacer que nos sintamos seguros en lo conocido y que nos sintamos inseguros en lo que no lo es. Esto de algún modo nos mantendría atrapados en nuestra zona de confort, en el mundo conocido, y nos haría mucho más difícil salir a explorar un mundo que nos es nuevo y desconocido. Uno de los aspectos más relevantes en lo que concierne al sistema límbico es la necesidad de contacto físico y de generación de lazos afectivos. Nos tenemos que detener aquí, porque este es el punto donde se van a desarrollar la mayor parte de los traumas emocionales que experimentamos los seres humanos y que se proyectan desde la época en la que éramos niños hasta la época en la que ya somos adultos. 9. La piel, ese cerebro vuelto al revés. El contacto físico es de una excepcional importancia para el ser humano. Los bebés necesitan que se les coja, que se les acaricie. La falta de contacto físico puede evitar que núcleos como la amígdala se desarrollen suficientemente bien y ocasiona que la persona, siendo ya adulta, tenga dificultades en la interacción social. Los estudios en monos macacos separados de sus progenitores al poco de nacer y que no recibieron esa conexión emocional muestran que cuando se convirtieron en adultos y tuvieron crías, apenas interactuaban con ellas e incluso las mordían. Hoy sabemos que estos pequeños núcleos del tamaño de una almendra, las amígdalas, y situados en la parte anterior de los lóbulos temporales del cerebro, son muy sensibles a la información táctil. Recordemos que tanto la piel como el sistema nervioso son las únicas estructuras que proceden de la misma hoja embrionaria, el ectodermo. Las amígdalas son los centros del sistema límbico, donde se almacenan todos aquellos recuerdos que tienen un gran componente afectivo. Ahí están también los núcleos que ponen en marcha muchas de nuestras reacciones de ira y de miedo. La amígdala es una estructura fundamental en todo lo que tiene que ver con la creación de vínculos afectivos y con la interacción social. Se trata de uno de los centros nerviosos más importantes, no solo a la hora de experimentar sentimientos, sino también de leer los sentimientos que tienen los demás. La amígdala está especializada en conocer a través de la expresión del rostro lo que una persona está sintiendo en un momento determinado. La falta de desarrollo de las amígdalas en niños diagnosticados de ciertas formas de autismo hace que puedan reconocer las caras de gente familiar, pero no lo que sienten. La amígdala es muy importante en la conducta maternal y en la dominancia social. El neurofisiólogo español José María Rodríguez Delgado estudió lo que ocurría en monos cuando se les lesionaba la amígdala de ambos lados. Estos, que previamente ocupaban la dominancia social, pasaban a tomar una posición sumisa, aceptando toda clase de abusos. Cuando la amígdala es destruida bilateralmente, se pierde por completo el interés por el contacto físico, social y emocional. Por todo ello, se puede considerar la amígdala como un elemento clave en el circuito de las emociones, tanto de las agradables, como puede ser la generación de vínculos emocionales, como de las desagradables, el miedo y la ira. Pocas estructuras tienen la capacidad de modular la amígdala para que no genere vínculos afectivos con personas
que no son las adecuadas y para que no desencadene reacciones de miedo o ira que no correspondan o en intensidad o en duración. Entre estas estructuras destacan los núcleos del septo, que siendo muy importantes en el vínculo social, modulan precisamente el tipo de vínculos que la amígdala genera, para que, como decíamos anteriormente, dicha vinculación no se haga con quien no convenga. Todos conocemos o hemos oído hablar de personas que tienen tal hambre, tal necesidad de contacto físico, social y emocional para intentar suplir el que no tuvieron de niños, que buscan el acercamiento a personas abusivas y maltratadoras. Podría tratarse en este caso de una falta de desarrollo de los núcleos del septo, cuya función es evitar que la amígdala ponga en marcha conductas desesperadas de acercamiento, donde fuera y con quien fuera. Son, en este sentido, bastante impactantes los estudios con gatos a los que se les habían dañado los núcleos del septo y que se acercaban a perros para intentar crear vínculos afectivos. En los niños estos núcleos comienzan a madurar a partir de los 6 meses de edad, que es también cuando estos empiezan a distinguir mejor los rostros familiares de los que no lo son. Conociendo el funcionamiento de la amígdala, podemos entender, aunque no justificar, por qué cuando de niños esa necesidad de contacto físico y de vínculo emocional no se ha dado, una persona, ya siendo adulta, puede reaccionar de una forma excesiva, con ira, agresividad e incluso violencia, cuando se siente abandonada por su pareja. Desde el punto de vista anatómico y fisiológico, es esa falta de contacto físico y afectivo durante los primeros años de vida lo que puede dificultar el desarrollo de centros como son los núcleos del septo o la amígdala. Esto marca una seria dificultad para que esos mismos niños generen vínculos afectivos durante el resto de sus vidas. El vínculo afectivo en los mamíferos y, por supuesto, en el ser humano, es de tal importancia que su ausencia no solo puede conducir a conductas agresivas, sino también a un gran deterioro físico. Existe en los mamíferos y muy especialmente en el ser humano, dado que es la criatura que necesita más cuidados hasta que puede valerse por sí misma, un anhelo de cercanía, de contacto estrecho. Todos necesitamos sentirnos queridos y no sentirnos solos y desamparados. Muchos de los traumas que acarreamos son la consecuencia de habernos sentido heridos, rechazados, no suficientemente queridos. 10. La sorprendente explicación a algunas conductas. El sistema límbico, al igual que otras partes del cerebro, establece con mucha rapidez una serie de asociaciones entre eventos que suceden de forma simultánea. El neurólogo canadiense Donald Hebb hablaba de que neuronas que disparan a la vez acaban conectándose. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.